morada de Dios. El versículo número 8 de la lectura que hemos hecho en este momento es nuestro texto base para nuestra meditación. Dice la palabra del Señor: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa de oración, entonar alabanzas, elevar nuestras oraciones, saludarnos con nuestros hermanos. Pero también, Señor, es nuestro deseo recibir tu palabra, escuchar tu voz, de tal manera que alimente nuestro espíritu y estemos preparados para continuar con las tareas que nos has encomendado. Con toda humildad y reverencia queremos escuchar tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En este domingo, que también es domingo de mayordomía, pero quisiera abordar un tema importante también en relación con el santuario, en relación con el tabernáculo, el templo. Pocas veces nos detenemos a pensar en el significado de la casa de Dios. Y es interesante conocerlo a través de las Escrituras, el porqué de la existencia de un templo, de una casa de oración. Quisiera entonces en esta mañana tratar de llevarles a meditar en ese concepto, en esa idea, de tal forma que verdaderamente tengamos un aprecio, un valor y realmente exista el significado de el templo. No queremos esta mañana abordar la construcción del tabernáculo con todos sus detalles. El principal interés mediante esta reflexión se centra en la revelación de parte de Dios para con su pueblo. ¿Cómo es que Dios se da a conocer? ¿En dónde se da a conocer? ¿Y por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces tampoco queremos entrar en el detalle del significado de cada uno de los símbolos que hay dentro del tabernáculo. Pero el punto de partida para hablar de una morada de Dios es el sentido original de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y esto nos va a llevar hasta el Génesis, recordando a Adán y Eva, tomando en cuenta la presencia de Dios, la comunión íntima entre Dios y el hombre. Pero por el otro lado también esa comunión íntima, esa comunión original, sabemos que por causa de la desobediencia y por causa del propio pecado, entonces se ha destruido. Pero por el otro lado también conocemos por medio de las Escrituras que esa situación original, esa comunión perfecta entre Dios y el hombre, es algo que va a ser restaurada de manera plena en el día de la consumación. Entonces, en el Antiguo Testamento y de manera puntual, en el periodo de Adán y Eva, en la comunión íntima con el Señor, toda la tierra era la morada de Dios.
Toda la tierra era la morada de Dios. Y en el sentido bíblico, toda la tierra algún día volverá a ser morada de Dios en la consumación de todas las cosas. A través del Señor Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento, y mediante el derramamiento del Espíritu Santo, hoy nosotros conocemos que Él mora entre los hombres, que Él habita en el corazón de cada creyente. Entonces, de esa manera es como Dios habita sobre toda la tierra. Y antes que Jesucristo hubiese muerto en la cruz del Calvario, no podía ser restaurado entonces esa morada de Dios en la tierra, ese santuario. Por esa misma razón, Dios le dio a su pueblo de manera provisional, de manera temporal, un símbolo profético de la restauración de todas las cosas. Y nos estamos refiriendo al tabernáculo. El tabernáculo es un símbolo profético de la restauración, de la presencia de Dios, de la morada, de la casa del Señor. El tabernáculo entonces es un preaviso, un preanuncio, primeramente de la venida de Jesucristo, porque en él se cumple el significado, pero por el otro lado la consumación de todas las cosas. Cuando Moisés estaba en la montaña, en el monte Sinaí, él vio un modelo del tabernáculo y lo construyó conforme a lo que había visto. En la carta a los Hebreos, el tabernáculo, dice el escritor, que es una imagen de las cosas celestiales. En el cielo, la morada de Dios es perfecta. Y algún día, cuando el cielo y la tierra vuelvan a estar unidos, esa morada también será perfecta en la tierra. Entonces, por medio del tabernáculo, se le enseña a Israel la morada de Dios, pero también se le enseña a Israel la unión, la comunión de Dios con el hombre, pero al mismo tiempo, y esto es bien interesante y bien importante, al mismo tiempo, el tabernáculo también le muestra y le enseña a Israel la separación de Dios y el hombre. Miren entonces el sentido y el significado del tabernáculo. Por un lado, habla de unión, por un lado habla de comunión y de morada, pero por el otro lado también el tabernáculo al mismo tiempo tiene el sentido de mostrar al hombre que en la tierra, ¿verdad?, estamos todavía separados. Y entonces ese tabernáculo apunta hacia la consumación de todas las cosas cuando el cielo y la tierra nuevamente estén de manera íntima unidos en un sentido perfecto de todas las cosas. Yo quiero que vayan siguiendo conmigo esta reflexión, porque de esta manera el tabernáculo, el santuario, la casa de oración, el templo, la morada de Dios, tiene un sentido teológico, un sentido profundo. No es entonces cualquier auditorio. El templo tiene un sentido profundo. Y es entonces como se va manifestando a través de la historia, para luego llegar a Jesucristo y todavía continuar hasta el día de la consumación. Entonces, hermanos, el tabernáculo refleja la situación en el cielo donde Dios habita entre los suyos, pero también señala la situación que hay en la tierra. Además, el sacrificio y la misión del sumo sacerdote con la sangre en el lugar santísimo
eran profecías del sacrificio de Cristo y de su entrada al santuario celestial. El tabernáculo simboliza la morada renovada de Dios entre los hombres y en el mundo a través de Jesucristo. Luego entonces, Dios, como lo dijimos, creó al hombre, Dios creó al mundo y lo creó de manera perfecta, de manera santa. Y el propósito de Dios es habitar en el corazón del hombre. Y el mundo entero le era como su casa. El mundo entero era la casa de Dios. El mundo entero era el templo de Dios. Pero como resultado del pecado, nuestros corazones y el mundo han perdido su santidad original. Hemos sido expulsados, pero el Señor siempre busca un lugar en donde habitar. El Señor siempre está buscando ese encuentro, esa comunión con el hombre. Antes del Éxodo, cuando leemos Génesis, nos podemos identificar lugares, altares. Abraham, Isaac, Jacob. El concepto de Jacob es bastante conocido. Cuando él iba caminando y luego entonces, ¿se acuerdan que él vio una escalera, el cielo y la tierra? Ahí está el sentido de la comunión entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre, entre la unión que existe, pero al mismo tiempo la separación entre lo santo y lo imperfecto. ¿Y qué dijo Jacob en ese encuentro? Betel, casa de Dios, puerta del cielo, morada de Dios. De tal forma que entonces antes del tabernáculo encontramos lugares, centros de adoración, morada de Dios, el encuentro entre lo celestial y lo terrenal, la posibilidad de la comunión, pero también la realidad de la separación. Estamos pues pensando en el sentido teológico de la morada de Dios, del templo, de la casa de oración. Y nuestro Señor decidió entonces hacer la tierra su templo otra vez. Nuestro Señor decidió habitar en la tierra después de la caída, después del pecado, después de esa separación. Y nuestro Señor, recuerdan en la promesa de Génesis 3:15, está pensando en la llegada de un Salvador, porque Jesucristo, nuestro Señor, es entonces, por medio de la encarnación, por medio de su nacimiento, ¿se acuerdan que en el Evangelio de Juan dice, y habitó entre nosotros? Estamos hablando de morada, de comunión, de casa. Es nuestro Dios, por medio de Jesucristo, habita nuevamente en la tierra, entre los hombres, entre los creyentes, mediante la expiación que Jesucristo hace por los pecados de todos los hombres. Y ahora Dios puede convertir el corazón de los hombres en templos a través de su poder. Y Dios tiene el poder de hacer que la vida de cada creyente sea santificada y que la vida de cada creyente sea morada de Dios. Ya lo dice después el apóstol San Pablo, que somos templo del Espíritu Santo, somos morada de Dios. Pero vean todo el recorrido histórico, vean todo el panorama de la morada de Dios con el hombre desde el Génesis, con los patriarcas, en el Éxodo, en Jesucristo, hasta la consumación de todos los tiempos. Hay un sentido de morada, hay un sentido de habitación, hay un sentido de casa, en donde Dios habita, Dios mora, Dios vive en su pueblo.
El propósito de Dios es hacer que un día toda la vida y todo el mundo sean nuevamente esa morada de nuestro Dios. El día de ahora, esto es en principio, no está en su plenitud, porque el pecado sigue siendo una realidad que debemos tener en cuenta. Pero cuando vuelva Jesucristo, Él purificará toda la creación del pecado y de sus consecuencias, y toda la creación volverá a ser un templo de Dios. Quiero leer un texto de Apocalipsis para que nos sirva de sustento. Y miren lo que dice Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, morada, comunión, habitación perfecta. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Promesa del Señor. Y el propósito del Señor de habitar, de estar en comunión de manera perfecta con su pueblo. Y a través de todo el desarrollo de la historia de la humanidad, este ha sido el sentido. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Morada, morada de Dios, morada de paz. El pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, todavía tenían que aprender acerca de la venida de Jesucristo. El Espíritu Santo todavía no era enviado para habitar en Israel, como fue enviado posteriormente en el derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés. De tal manera que el tabernáculo para Israel es una señal de lo que vendría. Nuestro Dios quiere mostrar por medio del tabernáculo, por medio de ese cuadro, por medio de esa imagen, las cosas tal como serían a través de Cristo. Y por medio de este cuadro deseaba conceder a Israel gran parte de su presencia, llena de misericordia, llena de bondad, llena del amor de nuestro Señor. Por eso, una casa debía ser construida, una tienda especial, un santuario. Y este tabernáculo se utilizaría mientras los israelitas viajaban a través del desierto. Y en este tabernáculo habitaría el Señor. Esta tienda especial o tabernáculo, hemos dicho que es una profecía anticipada pues de nuestro Señor Jesucristo, pero a su vez también es una profecía en la que muestra cómo Dios anhela vivir, habitar entre su pueblo por medio de Jesucristo. De esta manera, el tabernáculo era un tipo de Cristo, porque el tabernáculo señalaba la comunión, pero a su vez también señalaba la realidad de la separación. Eso es algo que debe de estar presente en el sentido de cada adorador. Al estar en la casa de Dios, al estar en el templo, hay comunión, servimos a Dios, estamos en la presencia de Él, pero todavía no de manera plena. Estar en el templo nos recuerda todavía la consumación, la morada perfecta con nuestro Dios, la nueva Jerusalén. Estar entonces en una forma ya santificada, perfeccionada. Quiero animarles entonces a tener esa idea en relación con el templo, con la morada de Dios. Hay una comunión con el Señor porque Él quiere habitar con su pueblo,
pero a su vez también nos recuerda todavía la imperfección. Y por eso nos presentamos y pedimos perdón. Y por eso nos presentamos y buscamos la reconciliación. Y por eso es que venimos pues a buscar la sanidad espiritual, el perdón de nuestros pecados. Porque sí hay una comunión, pero también hay un recordatorio de nuestra naturaleza pecaminosa, de tal forma que hay un sentido todavía de destino en relación con la consumación de los tiempos, cuando el tabernáculo de Dios habite de manera perfecta con su pueblo. El tabernáculo en Israel debía ser construido siguiendo exactamente las especificaciones del Señor. Nuestro Dios dio instrucciones específicas para Moisés, para que pudiera construir el tabernáculo. En el propósito de Dios, en la mente de Dios, el tabernáculo tiene un papel muy importante. Desde el Antiguo Testamento, en Jesucristo, y nos damos cuenta que en Apocalipsis también existe el tema del tabernáculo, el tema del templo. Moisés, 40 días estuvo en el monte Sinaí, y mientras Moisés estaba allá en la comunión perfecta con el Señor, Israel estaba aquí abajo haciendo ¿qué? Un becerro de oro. De tal manera que Moisés tuvo que ir otros 40 días al Sinaí y recibió las instrucciones detalladas para la construcción del templo. Y Dios mismo le mostró un modelo del templo. Cuando Moisés recibió estas instrucciones, siguió el mandamiento del Señor de reunir a todos los israelitas y pidió ofrendas voluntarias. Hemos leído el texto: oro, plata, cobre, lino fino, púrpura, carmesí, pieles de animales, maderas, aceites y piedras preciosas. Y también pidió que todo hombre y que toda mujer capaz donase algo de trabajo en la construcción del tabernáculo. Y Bezaleel y Aholiab, 2 hombres que habían recibido talentos especiales de Dios en la artesanía, fueron nombrados para ofrecer un servicio especial en la construcción de la morada de Dios, en la construcción del templo. ¿Qué importancia tiene el templo en el pueblo de Dios? A veces me causa tristeza que no se le dé este valor teológico a la morada de Dios, al templo del Señor, y que cualquier lugar se quiera emplear para este significado. Consagrándolo al Señor puede ser. Esta tarde, primeramente, el Señor, tendremos la oportunidad ahí en la estanzuela de un nuevo templo, morada de Dios. Dios quiere habitar en medio de su pueblo, y es un anticipo de la consumación de todas las cosas. Y es una realidad el poder encontrarse con Dios en el templo, en la casa de oración. Y es una realidad que nos recuerda acerca de nuestra pecaminosidad, pero también nos recuerda acerca del sacrificio expiatorio de Jesucristo, y por medio de Jesucristo estamos en comunión y habitamos en una morada del Señor. En verdad es de testimonio el poder emplear nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros esfuerzos en preparar una morada para Dios y para su pueblo. Estamos convencidos que Dios estará habitando en medio de su pueblo, y que en este sector sur de la ciudad hay pueblo para Dios. Y que luego, con esta misma mentalidad y con esta misma teología del pueblo de Dios, nos disponemos para empezar también a preparar y a construir una nueva morada de Dios en Apodaca, un santuario digno del Dios santo, del Dios eterno, del Dios perfecto,
y de su pueblo también que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Lugares dignos para la gloria de Dios. Lugares donde el pueblo se encuentre con el Señor y disfrute la paz, disfrute su amor, disfrute su gracia y recuerde también la condición natural de la que ha sido llamado y se encuentre en esa comunión anticipando lo que será el tabernáculo perfecto en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo no entonces ponernos en el servicio del Señor y cómo no participar y cómo no colaborar de diferente manera para que nuestro Dios habite en lugares dignos, santos, conforme a su voluntad? ¿Qué significan las ofrendas en este contexto de tabernáculo? ¿Qué significan las ofrendas en este contexto de morada de Dios? Mediante sus ofrendas, el pueblo de Israel estaba demostrando su deseo de tener a Dios habitando en medio de ellos y el anhelo por la comunión aún más maravillosa e íntima que Dios les concedería cuando viniera el prometido Redentor. Este es el sentido de las ofrendas en el contexto del tabernáculo, en el contexto del templo. El deseo, el interés, la preocupación de tener a Dios habitando en medio de ellos y el anhelo por estar en la comunión íntima con el Señor, pero reconociendo que el sentido perfecto y maravilloso está por venir. Debemos tener este sentido en relación con el templo, la morada de Dios. Cada persona trajo sus ofrendas y se puntualiza voluntariamente, no por obligación, pero porque había un sentido de comunión, había un sentido de estar en la presencia de Dios y de disfrutar al máximo la comunión con el Señor y anticipando la llegada del Redentor y la consumación de los tiempos. Cada persona trajo sus ofrendas voluntariamente, movida por el Espíritu Santo, y a través de sus ofrendas querían decir que habían terminado con el pecado que acababan de cometer y que estaban consagrando sus vidas para estar en comunión con el Señor. Al Señor le agradó habitar en medio de ellos, no en forma de un becerro de oro, sino en el tabernáculo. Por eso el pueblo respondió y por eso el pueblo participó en esta magna obra, el tabernáculo de Dios. Aquella morada de Dios en medio de su pueblo era realmente maravillosa. Tenemos que pensar de esa manera en relación con nuestro templo, pero también en respuesta al llamado que Dios nos está haciendo en relación con preparar morada, casa de Dios, para gloria de nuestro Dios. La presencia de Dios está en su casa, en su templo, en su tabernáculo. Por eso todos los servicios que se realizaban en el tabernáculo señalaban lo que Dios quería hacer con su pueblo a través de Jesucristo. Y entonces era una forma de decir al pueblo cómo Dios quería habitar entre ellos. Y el tabernáculo llegó a ser la tienda de reunión donde el Señor encontraba a su pueblo a través del mediador. ¿En qué forma maravillosa vivía el Señor en medio de su pueblo? Sin embargo, recuerden también qué distancia había entre ellos. Ese sentido debe de estar
permanente en nuestras vidas. De tal manera que esa comunión y esa distancia a su vez, esa inmanencia y esa trascendencia del Señor, es algo que nos ayuda a vivir con los pies en la tierra, preparándonos para la consumación de todas las cosas. Hoy es un día maravilloso. Hoy podemos disfrutar por medio de Jesucristo de este templo del Buen Pastor, de esta casa de oración, de esta morada de Dios, en donde no debemos desaprovechar tampoco las oportunidades que Él mismo nos presenta y la realidad de que Cristo ha superado ya la distancia. Y Dios no solamente quiere habitar entre nosotros, sino dentro de nosotros, por medio del Señor. Aprovechemos entonces este recurso que Dios nos ha otorgado. Disfrutemos la íntima comunión con el Señor. Preparémonos también para estar de manera perfecta en el santo templo por la eternidad. Pero mientras tanto, hermanos, como el pueblo también de Israel, participemos voluntariamente para la construcción de la casa de oración. Queremos en verdad queremos proclamar el nombre y la grandeza de Dios, pero queremos preparar la morada de Dios como símbolo de encuentro, símbolo del perdón y símbolo anticipado de la preparación de la consumación de todos los tiempos. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Que Dios nos bendiga esta mañana y que de manera libre y voluntaria podamos contribuir para el sostenimiento de este templo, y que Dios a su vez también nos provea y podamos también aportar para nuevas casas de oración. Que Dios nos ayude. Amén.